Gobernador de Jalisco que llama, no voy a decir la palabra para no maleducar a los niños que estén viendo el video. Esa oposición no la está levantando, no es que no se ve la ebullición, el flujo masivo de personas a apoyar a estos personajes políticos que hablan pues casi de recuperar, de salvar al país. Como hay mucho oportunismo político que está siendo aprovechado a propósito de la pandemia. Tenemos políticos ya que estaban sepultados, resucitados, dando kits de alimentos. La derecha está pues muy preocupada porque se están acabando prácticamente todos sus cotos de poder desde donde ejercían ellos una influencia muy grande. Por eso la derecha sigue muy enojada, tan enojada que incluso hay varias vertientes de estos grupos de derecha. Uno es lo que ya vimos, el tema de la conferencia o videoconferencia que se tuvo con Pedro Ferriz de Coin y otros empresarios medianos regulares. Esa es una vía, es la vía golpista directa, la confrontación directa. Ambas se identifican con sus posiciones clasistas muy arraigadas por el desprecio hacia el pueblo de México, como sobre todo Ferriz de Coin lo manifiesta, o el gobernador de Jalisco que llama, no voy a decir la palabra para no maleducar a los niños que estén viendo el video, pero que prácticamente llama tontos a los mexicanos que siguen las medidas que está planteando el gobierno federal para solventar el tema de la pandemia causada por el coronavirus. No, ese es un grupo, pero hay otro que pasan con bandera aparentemente más democrática, que son precisamente los que promovieron y firmaron el Pacto por México. Es decir, por ejemplo, Jesús Ortega, que además eran políticos que ya estaban pues en el olvido por todas las acciones contrarias a los intereses de nuestro pueblo. Ellos, Belauzarán, que se reunieron recientemente con 4 gobernadores, que precisamente algunos son del PRI, otros son del PAN, otros del PRD. Es decir, la derecha tiene varias vertientes. Una de ellas es esta, que quieren formar todavía su partido siglo XXI, que posiblemente el PRD pueda dar sus siglas para tal objeto, pero es lo mismo en esencia, solo que utilizan formas diferentes, unos más sofisticadas, aparentemente democráticas, como estos, que abarca desde sectores de la socialdemocracia de derecha, como los que mencioné del PRD, o la democracia cristiana, también de derecha, que algunos están en el Partido Acción Nacional, o lo que el presidente de la República hoy dijo, algunos del PRI, que cuando llegó Salinas de Gortari, pues cambiaron la ideología del PRI, en lugar del nacionalismo revolucionario, exaltaron lo que llamaron liberalismo social y que manipularon los conceptos, como por ejemplo el concepto de liberalismo, el concepto de social, incluso el concepto de solidaridad, que es una de las características de la derecha. O sea, manipular algunos conceptos que más o menos están arraigados ya en la conciencia de los pueblos para utilizarlos en función de sus intereses específicos. Entonces los grupos de derecha con estas dos vertientes fundamentales, unos más agresivos, más golpistas, otros pseudodemocráticos, pero siguen atacando las medidas del gobierno que encabeza el presidente de la República. Y algunos de ellos toman aliados también a nivel internacional, como ya lo habíamos dicho en otras ocasiones. En este caso se liga el tema de las declaraciones que hizo hoy la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que critica los planteamientos del licenciado Andrés Manuel López Obrador de hace 2 días, cuando él se desliga totalmente de la prensa chayotera. Es más, hace un análisis de por qué ahora periodistas, editorialistas, sobre todo de una gran cantidad de medios impresos, de radio, de televisión, atacan sistemáticamente las medidas del gobierno que encabeza él, porque ya se acabó lo que se llama el chayote. Más enojados van a estar aún todavía, porque el presupuesto que tiene el gobierno, como lo anunció hace 2 días el presidente,
de gastos para la presidencia va a bajar de 3,200 millones de pesos a 800 millones, es decir, se va a reducir en una cuarta parte. Fíjense bien, eso es para ahorros, para utilizarse en beneficio del pueblo y no en beneficio de funcionarios de gobierno o de programas del gobierno que pueden ser sustituidos por otros. Pero repito, ahora la derecha internacional, representada una fracción de ella por Michelle Bachelet, desafortunadamente que ocupa este cargo en la ONU, el de comisionada para los derechos humanos, ahora critica lo que plantea el licenciado López Obrador en su deslinde con la prensa chayotera. Pero aquí no hay coincidencias, o sea, hay una interconexión de la derecha nacional o de algunos sectores de la derecha nacional con personajes internacionales como es ella. Por ejemplo, no abrió la boca nunca Michelle Bachelet cuando en Chile el presidente actual, que se lanzó en contra de su pueblo, entre otras cosas, varios asesinatos, pero sobre todo dejando sin vista, ya sea ciegos o tuertos, porque perdieron un ojo o ambos ojos por la represión del presidente chileno. No dijo nada Michelle Bachelet. O cuando vino la represión en Bolivia del gobierno de facto, que dio el golpe de estado en contra de Evo Morales, que hubo también una cantidad importante de muertos, no dijo nada. En México, el gobierno federal, el gobierno que encabeza el presidente, no ha llevado a cabo represión, y lo ha dicho claramente el presidente, ni lo va a hacer. Hay libertad de manifestación, libertad de reunión, libertad de expresión, pero allá no critica a Michelle Bachelet y sí critica a un gobierno como el que encabeza el presidente de la República por una opinión en torno a los medios de comunicación. Ella, como alta comisionada para los derechos humanos, yo creo que mejor debería estar felicitando al gobierno que encabeza el presidente, sobre todo porque se acaba de aprobar la ley de amnistía, que esa sí va a favor de los derechos humanos de personas que estuvieron encarceladas, unos, digamos, indígenas porque no tuvieron traductor para hacer bien su defensa, otros porque robaron un pan o robaron por necesidad económica y que también su juicio pues no lo pudieron llevar bien porque pues no tienen abogados como lo tienen las grandes empresas que no pagan impuestos y que ellos sí en connivencia o en complicidad con funcionarios del Poder Ejecutivo pues lograron por mucho tiempo evadir su responsabilidad, por ejemplo en el pago de impuestos. Entonces yo lo que quiero hacer es un llamado nuevamente a todos los mexicanos para estar muy alertas, porque siempre la derecha nacional, que es débil en general, como no puede sola, recurre a la derecha internacional. Como lo fue, ya lo hemos dicho, en el periodo de Benito Juárez, la derecha nacional, los conservadores, pues fueron al extranjero a traer al ejército francés y a sentar en el trono a Maximiliano de Habsburgo. O la derecha que se opuso al triunfo de Madero, a las medidas que estaba tomando el presidente Madero, pues contó con el apoyo del embajador norteamericano para llevar a cabo el golpe de estado y el asesinato del presidente y el vicepresidente, o etcétera, etcétera. También quiero hacer un llamado particularmente a todos los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que están en el nivel medio superior, porque hoy el presidente insistió también en el tema de que antes, en el pasado, los gobiernos neoliberales acuñaron el término de ninis, ni estudia ni trabaja. Hoy el presidente dijo que eso ya se acabó porque todos los estudiantes de nivel bachillerato de escuelas públicas a nivel nacional, todos ellos tienen beca, 1,700,000 jóvenes. Y como estos jóvenes, algunos que nos están viendo, pues están muy interconectados con las redes, yo les quiero pedir que reflexionen que la vida de los jóvenes hoy, la actitud del gobierno hacia los jóvenes de México es radicalmente diferente a la que manifestaron los gobiernos neoliberales desde Peña Nieto, Calderón, Vicente Fox hacia atrás, y que ahora que ellos están muy compenetrados con las redes sociales, ayuden también a difundir cuál es la diferencia, que en los gobiernos neoliberales no tuvieron esperanza de salir adelante, llegaron a ser 7 millones de jóvenes para los cuales estaban cerradas las posibilidades de empleo y las posibilidades de estudio. Ahora el gobierno pues ha echado a andar un proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro,
que va a tener en total 2.300.000 jóvenes que se incorporan a empresas privadas o del Estado como aprendices y están recibiendo un apoyo económico que quisieron durante mucho tiempo, y algunos de ellos, por no tenerlo, pues desafortunadamente se fueron a los brazos del crimen organizado. Entonces yo les pido a los jóvenes, reflexionen. 1.700.000 jóvenes en el país que tienen su beca asegurada por este gobierno que encabeza el presidente de la República, que también demos la batalla en las redes, porque no queremos regresar al pasado donde otra vez se les vuelva a catalogar como ninis de manera despectiva. No son ninis. Los jóvenes mexicanos tienen una gran capacidad creativa, una gran capacidad constructiva, inteligencia, imaginación, y ahora utilizando los medios tecnológicos actuales, pues ellos pueden contribuir de manera extraordinaria a impulsar, defender los programas de este presidente que sí volteó a ver a los jóvenes. Y en el caso particular del Distrito Federal diríamos aún más, porque la doctora Claudia Sheinbaum se ha preocupado intensamente porque ningún joven de ninguna familia, sobre todo las familias pobres, se quede desamparada en el tema de que no puedan asistir a la escuela porque no tienen recursos o no tienen medios ni siquiera para comer. ¿Qué es lo que ha pasado? Todos los niños de la Ciudad de México que están en preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas, todos, absolutamente todos, tienen una beca. Vamos a poner un caso extremo que sabemos en las colonias de la periferia. Una señora que tenía un hijo en primaria, otro en kinder, dos en secundaria, 4 hijos. No, pues para sostener tan solo el alimento de los 4 era una penuria. Ahora los 4 tienen beca, pero además de eso, pues están en las escuelas primarias los desayunos, las comidas para los niños y para los jóvenes. Es decir, es una visión diferente. Este gobierno de la Cuarta Transformación ha dedicado atención especial a los jóvenes como ningún otro gobierno en la historia de México lo hizo nunca, en cualquier periodo de la historia. Por eso, como hoy el licenciado López Obrador se ha deslindado, ya ha puesto en su lugar a los medios chayoteros, ustedes jóvenes pueden contribuir de manera extraordinaria a la construcción de una nueva patria, un nuevo país, donde ustedes están jugando un papel fundamental, orientando en la medida constructiva y no dejándose engañar o contrarrestando las mentiras de los grupos de derecha en contra del presidente de la República. Bien podríamos decir que el presidente de la República, fíjense lo que voy a decir, es el presidente de los jóvenes de México. Claro, los adultos mayores nos van a reclamar porque, si bien es cierto, hay 1.700.000 becas para jóvenes de nivel medio superior, pues los adultos mayores tienen más de 8 millones de apoyos a nivel nacional. Y también ellos nos dirían, no, el presidente de México es el presidente de los adultos mayores. Y tendrían razón. Pero también las madres solteras o distintos sectores de las mujeres dirían lo mismo. O también dirían todos los pequeños comerciantes que han recibido sus tandas para el bienestar. O también lo dirían los casi 300.000 campesinos que están en el programa Sembrando Vida. Dirían, López Obrador es el presidente de los campesinos porque ha dado otra oportunidad que nunca antes ningún gobierno se las había dado. O también los campesinos en general, productores, dirían, no, pues es el presidente de los campesinos porque ya volvió a poner el precio de garantía para el frijol, el precio de garantía para el arroz, el precio de garantía para diversos artículos que se producen en el campo y que el campo estuvo abandonado por 36 años por estos gobiernos neoliberales. Pues también podrían decir con razón, no, pues López Obrador es el presidente de los campesinos de México. Y yo diría, particularmente de los jóvenes, pero de todos los mexicanos honestos y de buen corazón. Por eso hago este exhorto, a apoyar con firmeza, aquí no hay medias tintas, a apoyar con firmeza las decisiones, las medidas que está tomando el gobierno que encabeza el presidente de la República, porque en este año y meses que ha ejercido el poder, lo ha ejercido siempre mirando por el bien del pueblo, por el bien de nuestra patria.
Si te gusta lo que comentamos, en la pantalla, aparecen las redes por medio de las cuales nos podemos comunicar. Agradezco tu paciencia y tu atención. Muchas gracias.